Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Fanor Avendaño, analista. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Fanor, empiezo preguntándote por lo más reciente. Ya Daniel Martínez, del Frente Amplio en Uruguay, reconoció el triunfo de Lacayo Pou en las elecciones que pospusieron hasta esta casi final de semana. Y más, todavía no se han dado los resultados oficiales, pero bueno, ya las tendencias están suficientemente marcadas como para tener en esa mínima diferencia, son cerca de 30.000 votos la diferencia entre el uno y el otro, pero para reconocer que uno obtuvo más votos que el otro. Sí, es lo que se esperaba. Indudablemente que la cultura que tiene el pueblo de Uruguay y los partidos políticos se marcaron también en realidades muy pragmáticas. Eran 32.000 votos. De esos 32.000 votos comenzaron a auditoría, y la auditoría también a su vez estaba fiscalizada por los partidos políticos. Había fiscales del partido en sus urnas, en sus propios conteos, y fiscales para esos auditores. Cuando se va dando cuenta de esto, el candidato del Frente Amplio, Martínez, obviamente en previa consulta con el presidente del país y líder también del partido, Vázquez, entonces prefieren decir, aunque no haya terminado, que felicitan porque matemáticamente era imposible. De 32 votos, si se hubiese partido la mitad, que son 15.000 votos, aquel tiene que ya va a 30.000, 45.000 y aquel reduce. Pero lo asombroso es que detectan, parece ser, los propios miembros de su partido, que no es ni siquiera la mitad, que no es menos de la mitad, y que él tiene un 60% más de esa mitad, que hacía falta contar, que ya te sumaban que él va a ir por más del 1%, casi va a llegar al 2% de diferencia al final de la elección. Con todo, es decir, aquí lo que se ha electo en esta segunda vuelta, en lo que se llama el balotaje, se ha electo al presidente. Ya la parte legislativa estaba decidida en la primera elección, ¿no? Y eso le da al Frente Amplio una capacidad incluso mayoritaria frente al partido de Lacayo Pou. Sí. ¿Ah? Sin embargo, ya vimos que en las alianzas que puede establecer Lacayo Pou en el legislativo podrían darle por lo menos más de la mitad del apoyo en el legislativo. Es bastante difícil. Es bastante difícil. El sistema uruguayo tiene unos aspectos parecidos, pero la política exterior no la va a poder manejar toda él. Las políticas económicas y sociales va a ser muy difícil. Y también recordemos que el partido Frente Amplio también tiene alianzas y coaliciones, pero es preponderante, mientras que en la calle no es preponderante en la alianza. Esa es la diferencia entre ellos dos. Por ejemplo, la ultraderecha uruguaya es muy fuerte y es muy auténtica para ellos mismos. Entonces va a llevar sus posiciones de ultraderecha. Pero también la calle tiene un grupo de centro derecha que son los socialcristianos, con Pablo Mieres y todo el grupo que ya tienen mucha experiencia política, y eso les puede llevar en el reencuentro con el Frente Amplio y hacer una agenda de país, o inclusive con la misma derecha en aspectos muy puntuales. Hay cosas ya irreversibles en Uruguay. Hay cosas que se manejaron desde tiempo del presidente Mujica y de antes del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que difícilmente la sociedad uruguaya va a querer revertirla. La sociedad uruguaya vota quizás por un cansancio y por supuesto que no llegaron a algunas áreas, porque se vio en los votos, pero no es porque quieran revertir o estén contra un proyecto del Frente Amplio. Pues no, lo que pasa se ve es que son 15 esa años, lectura, son 15 años te del desgastan Frente a Amplio, cualquiera, sí. A cualquier gobierno te desgastan. Y además es bueno que los partidos después de 15 años se den un respiro. A veces es bueno perder, pues. Y ver desde fuera. Sí, y en Nicaragua es un buen mensaje eso. A veces es bueno perder y puedes darle espacio a otro. Hay dos hechos relevantes que quiero mencionar sobre Uruguay. Primero, el tema de esa alianza
que lleva al triunfo electoral de Lacayo Pou en esta segunda vuelta, no es una alianza muy sólida. Ya mencionabas que cada uno tiene su... ¿Cómo va a funcionar para el gobierno? Porque esta es una alianza para el gobierno, no es una alianza para el legislativo. Bueno, yo creo que la dificultad la va a tener más en el legislativo que en el gobierno mismo. Fíjate que nuestros sistemas latinoamericanos son presidencialistas, salvo en la política exterior y en relaciones económicas del Mercosur. El presidente Lacalle va a tener a bien lo que él crea conveniente, pero también no tener un gobierno con un gabinete estable te golpea. Es ahí donde te decía yo la habilidad de la alianza que tiene que tener él. Él viene de una escuela política, su padre fue presidente. Sí. Y viene de una ala de derecha, pero no una derecha radical, y una derecha más progresista. Y tiene aliados como los demócratas cristianos y otros sectores sociales que son de centro izquierda, inclusive, que se fueron con él. Es posible que él, si tiene un buen atino y él con experiencia heredada y su escuela política familiar, yo creo que va a ser un gobierno estable. Ahora, ¿qué va a jugar Martínez y el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio tiene gente con una política, una filosofía y un pragmatismo asombroso en América Latina y en Uruguay. Por lo tanto, cada cosa que el Frente Amplio vaya a hacer en el Parlamento o en cuestionamiento al gobierno, lo van a hacer con mucha argumentación política, con mucha calidad de lo que ellos hicieron en 15 años y querer volver a recuperar el gobierno. De lo que te puedo estar seguro es que Mujica y Tavares y otros líderes del Frente Amplio ya van directamente a su casa. Entonces ellos van a darle espacio a gente nueva. Claro, pero porque te marca ahorita Mujica, que Mujica quiere refrescarse. En su casa, lo que pasa es que ha sido siempre una fuente de consulta. Pero digamos, sí, pues. él y la esposa inciden en el Senado y en políticas generales. Y bueno, pues lo que pasa es que ellos son tan inteligentes que ahora se van a dar cuenta que su tiempo ya llegó para irse. Ok, un segundo hecho que quería destacar de estas elecciones en Uruguay es que una vez que se sabe que los resultados están tan apretados, ni el uno grita triunfalmente, ni el otro se molesta por ese triunfo. Los dos dijeron, bueno, calma, tanto Lacalle Pou como Martínez dijeron, calma, vamos a esperar que el Tribunal Electoral resuelva y diga cómo son las cosas. A diferencia de otros países como Bolivia, que no habían cerrado los colegios electorales y ya estaba el grito de fraude y a la calle a defender el voto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son cosas muy diferentes. Lamentablemente, y con el reconocimiento que le hago a Bolivia, los logros que tuvieron, el gran error de Evo Morales, grosso error, inmenso error, fue que después de perder un referendo se lanzara él. Ok, de eso vamos a hablar en la siguiente parte. Quedémonos con Uruguay antes de terminar esta parte. Uruguay es la cultura política que tiene, las instituciones, la capacidad del Estado de tener instituciones sólidas, como los que contan los votos, la capacidad de la cultura política de los partidos contendientes, la enorme tradición después de pasar a procesos de dictadura a fortalecer la democracia y que el ganador en su momento dado sea su mano levantada por el perdedor. Eso hace una cultura política que la gente le va gustando y que el que se ponga contra esa cultura política tiene el repudio de la población. Bueno, vamos a hacer con esto una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Fanora Avendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Fanora Avendaño. Bueno, tocábamos la parte de Bolivia en la parte anterior, cerrábamos en la comparación de Uruguay y Bolivia. Está complicada la cosa en Uruguay por cuanto continúan las protestas por un lado. Ya hay el acuerdo legislativo para la convocatoria de nuevas elecciones. Entonces la crisis sigue en Bolivia, no en Uruguay. Bolivia. Sí, porque Uruguay apenas comienza. No, Uruguay está tranquilo, pues digamos. Sí. Ahora a ver la gobernabilidad que va a tener el presidente. Sí. Esos son otros 100 pesos. Lo que vemos en Bolivia es un fenómeno
que debería hacernos reflexionar a toda América Latina. Tenemos que agotar los recursos cívicos y la institucionalidad. Tenemos que reconocer lo bueno, y eso lo han hecho los europeos, inclusive gente crítica a Evo y en sectores norteamericanos. Tenemos que reconocer lo bueno, cómo marchaba el área social, la restitución de los derechos indígenas, la siembra y cultivo de la coca como hoja medicinal y de otra índole, pero no de tráfico de drogas. Sí, como un producto tradicional, digamos. Como un producto de necesidad. O sea, que son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque si hablas de coca porque haces Coca-Cola no es delito. Pero si hablas de coca porque haces un estupefaciente que va a dañar la salud, pues, obviamente en algunos países sí es delito, en la mayor parte de los países es delito. Ahora, ¿qué nos espera en un Bolivia? Los esfuerzos que haga América Latina también, porque ese pueblo resuelva su problemática por la vía institucional, el diálogo y la negociación. Hubo enormes dificultades de uno y otro lado. La primera dificultad se marcó cuando lo dijimos aquí mismo en tu programa y se los expresábamos a otros actores, incluyendo yo personalmente al vicepresidente García Linera, que era un gran error ir a las elecciones de ver antes del referéndum. Y aquí lo hablamos, ¿te acordás? Con el doctor y maestro y embajador y poeta. Entonces nosotros dijimos que era un error difícil de superar, y así fue, va a ser difícil de superar. Por 2 puntos perdiste un referéndum, pero lo perdiste. Hay que demostrarle ya en los grupos progresistas de izquierda, si se llaman de izquierda, que los mesiánicos y los líderes únicos son parte ya de un pasado, en algunos casos viviente, pero son parte de un pasado y no entienden eso. ¿Quiénes desde la raíz de la izquierda entendieron eso? Fidel Castro cuando deja a Raúl, y ahora Raúl cuando deja a Díaz Canel, y Díaz Canel ya dice que no va a estar más que los periodos que establece la Constitución. Sí, no, y el mismo Raúl Castro ya creo que es el próximo año que renuncia a la secretaría del partido. Sí. O sea, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué hizo Cristina? No voy yo, que vaya Alberto Fernández. O sea, hay que tener ese pragmatismo. No se puede ahora creerse que pones a otro para mandarlo por detrás, como quiso hacer Correa, también no es parte de una estrategia. El que es presidente es presidente. Los expresidentes son como los generales en retiro. Un general de retiro cada día es menos general. Un expresidente cada día tiene el poder y la figura, y eso es mucho más acelerado que un general. Pero eso de Correa y Lenín Moreno, aquí en Nicaragua lo vivimos con el doctor Alemán y el ingeniero Bolaño. Son diferentes situaciones, pero hay algún paralelismo. ¿Por qué? Porque una vez que dejas la presidencia, te enamoras del poder y te obsesionas del poder. O sea, el presidente alemán, al cual yo le tengo mucho respeto, tenía que decir al señor Bolaño, usted es el presidente y yo me voy, pues. No, él se quedó en la asamblea queriendo ser el primer poder del Estado, cuando constitucionalmente no podemos definir aquí exactamente cuál es el primer poder del Estado. Hay supremacía de poderes, en este caso de la asamblea, pero no es el primer poder del Estado. El representante, jefe del Estado y del gobierno, ¿quién es? Según la Constitución, el presidente de la República. Dicho y hecho. Entonces, en Bolivia ahora se están dando diálogos, se están dando expresiones, pero se está dando cuenta el actual gobierno interino que todo ese legado de fuerza social de los sectores indígenas y de ese sistema de Estado plurinacional no lo puede desaparecer, ya eso es irreversible. Y ya viste de que se está buscando un diálogo con esos sectores. ¿Por qué? Porque no crean estabilidad si no se respeta a los sectores, si no se respeta a los sindicatos cocaleros, si no se respeta a los sectores indígenas, si no se respeta
una reivindicación. Y hay algo más, que el mismo Evo, por eso pierde Evo sus alianzas en buenos sectores indígenas, les estaba afectando su tierra y les estaba abriendo autopistas enormes en sus propios territorios que no lo querían los indígenas. Así comenzó la diferencia con los indígenas de Evo, porque fue envuelto también en esa psicosis de progreso, como dice Roberto Carlos, ¿verdad? En nombre del progreso se cometen errores y errores no corrigen otros. Ahora, ¿ves posibilidades de una vuelta del movimiento al socialismo al gobierno en unas próximas elecciones en Bolivia? La veo muy factible, en el marco del análisis. ¿Qué tendría que decir? Primero, renovarse el partido MAS. Segundo, mantener esas banderas de reivindicación, pero democrática. Tercero, la lucha cívica. Si se va a la lucha violenta, los pueblos de América Latina repudian la violencia. Pero hasta ahorita el MAS no ha estado directamente vinculado. Si se mantiene en eso, es más factible incluso que las próximas elecciones. Incluso. Sí, no, es que esa es la que te pregunto. Sobre estas próximas elecciones, sobre la que acaban de convocar, pues. Había alguien que podría estar ahorita liderando y ganar, es Álvaro García Linera. Pero en principio pero el Álvaro se raja y después va en la fórmula acompañando a Evo. Que es a la inversa. Él pensaba que se rajaba si no lo acompañaba. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Que tendríamos a un García Linera defendiendo las reivindicaciones de ese proceso legítimo boliviano, que no le guste a otros oírlo decir, pero es un proceso legítimo y consecuente. Jamás en su vida había habido por eso en Bolivia. Obviamente que los vicios humanos que tenemos todos, el autoritarismo, el egocentrismo, el centroevismo, en este caso de Evo, también perjudican una revolución o un proceso legítimo de participación ciudadana. ¿Cómo es posible que te vayas a hacer un museo? ¿Cómo es posible que querrás atropellar a todas las personas que no piensan como vos? ¿Cómo es posible que le vayas anunciado después del referendo que vas a hacer una ley contra las redes sociales? O sea, son errores que se pagan después. Pero si se obvian cosas porque no hay político que no comete errores, no hay partido en el gobierno que no comete errores, obviamente que lo que hizo el MAS es extremadamente positivo para el pueblo boliviano. Y no lo reconozco yo simplemente en el curso. Hay estadísticas, hay organismos internacionales, hay organismos económicos como el CELAT, hay organismos de derechos humanos, cómo se reivindicaron los derechos humanos de las comunidades indígenas, cómo se convierte en el primer país de América plurinacional como Estado. ¿Qué le va a pesar las acciones del gobierno autoproclamado, las acciones tomadas contra los que han protestado contra ese gobierno autoproclamado? ¿Qué tanto van a pesar en una próxima elección? Bueno, dependiendo de quién vaya a pagar los costos políticos, igual como en todos nuestros países. Aquí yo tengo un amigo que es académico, pero lo dice en sentido figurado, que es Mario Caldera. Alguien tiene que morir, dice. Alguien paga la factura. Y para mí, quien va a pagar la factura es el actual ejecutivo de Bolivia. Pero si Camacho y Mesa se alejan de ello, ya pueden, sí, y no se dan las condiciones que te di del MAS, podemos tener un gobierno de derecha. Pero ni Camacho ni Mesa se están despegando, más bien están respaldando. Ahorita, espérate que se proclamen ya los calendarios, tienen que separarse. Si no se separan, gana el MAS. Y Mesa no debe de temerle a un discurso ponderado y de conciliación nacional, porque ese es el discurso que va a ganar por los errores que cometió el MAS. Y el candidato o candidata del MAS tiene que ser un MAS para todos, porque el pueblo boliviano políticamente está dividido. Sí. Políticamente está dividido. Y sectores que apoyaron a Evo no están apoyándolo en esta tarea. Es decir, vos te vas al mismo resultado electoral de estas elecciones que al final de cuentas varios informes, incluso el mismo informe de la OEA que se va a conocer en estos próximos días, porque no se ha conocido todavía el informe de la OEA, hablan de irregularidades
pero no hablan de fraude. Entonces, pero si te vas a eso y te vas a los datos, lo cierto es que tenés un 40 y tanto % para cada uno. Hay fraude de conteo y hay fraude de técnica, pero no vamos a discutir en ese tiempo. Te quiero decir algo más importante, que no quiere decir que eso sea menos importante, ¿verdad? Hay que también dispensarme de vos y tu audiencia y televidentes. Lo que te quiero decir es que Evo Morales no tiene la mayoría del pueblo de Bolivia, pero tiene la mayoría de votantes. Entonces, hablando matemáticamente y objetivamente, hoy no tiene la mayoría del pueblo de Bolivia, pero tampoco lo tiene la oposición. Sí. Y él tiene la mayoría de votantes. Entonces, dentro de este marco político de análisis, vos hablas de realidades concretas, opciones concretas de poder. Entonces, ¿quién tiene opciones concretas de poder? El MAS. Ahora, habría que ver si el MAS era Evo o si el MAS era el movimiento. A mi modo de ver, el MAS es un movimiento. No sé cuál sería tu criterio, pero a mi modo de analizarlo, el MAS es un movimiento. El MAS va más allá de Evo. Me parece que inclusive, a diferencia de otros países, como pudo haber ocurrido, por ejemplo, en Ecuador, hay cuadros importantes del MAS, independientemente de Evo. Además, hay que conocer al Álvaro. El Álvaro es el que hizo la carta ideológica desde antes de llegar al poder. El Álvaro es el que ha formado los cuadros y es el que tiene la nueva dinámica política de formación del MAS, que la tiene donde está ahorita. Este partido tendría que haber salido en estampida, sinceramente, en cualquier parte del mundo, y este partido está dando la lucha así, y además dice, asumimos le reconocemos que Rajo no, que usted es la presidenta interina, decimos que el hombre se fue y renunció y vámonos. Aunque hay un tecnicismo, porque al final ni siquiera han discutido ellos miden el escenario político que viene y lo midieron bien. ¿Qué quiere decir? Que el Álvaro dejó toda una escuela política. Eso es lo lamentable. Cuando yo veo al Álvaro que se va con Evo, y digo yo, ¿qué le pasó a Álvaro ahí? Con tanto bagaje y con tanta formación. Bueno, eso hubiera esperado. Lo que ellos mismos decían, al final de cuentas hay que cuidar la vida. Sí, no te hablo yo cuando se fue de candidato. Bueno, de candidato. No, la vida de ellos nunca, hermano. Si en ese avión, mira bien lo que alcanzaron en el avión y que era grande, no se llevaron a todos. Allá 4 o 5 se llevó el Evo, pues eso sí es. Pero eran, digamos, los principales amenazados, ¿no? Pues. Sí. Ok, vamos a hacer pausa. Tenemos Brasil, tenemos Colombia, tenemos Chile todavía para conversar con el doctor Fanor Avendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus en esta conversación con el doctor Fanor Avendaño. Chile que para ustedes los socialcristianos tiene y para ustedes también, una gran relevancia, por cuanto de alguna manera es ahí donde está el inicio del socialcristianismo en Nicaragua. Sí, tenés toda la razón. Ahí inicia en América Latina con la Falange y después el Partido Demócrata Cristiano con Eduardo Frei Montalva. Y yo creo que ningún cuadro socialcristiano de gran nivel, que se pueda decir de gran nivel, antiguo, mediano, joven, si no ha pasado por Chile, no tiene ese nivel, y casi todos pasamos por Chile. Sí, lo que vos conocés, casi todito lo que traes aquí vos, han pasado obligadamente por Chile. Todos tienen escuela en Chile. Sí, todos tenemos escuela en Chile, sinceramente. Entonces, sí, está vinculado a la democracia cristiana, a Patricio Aylwin, a Eduardo Frei, padre, hijo, a todito, pues, los grandes líderes chilenos de la democracia. El último, Martínez, de la ODCA. Yo creo que, siendo muy objetivo, ayer un colega, un ingeniero en Masaya, me preguntaba y me dije que iba a estar con vos acá, que analizara lo de Chile. Y me dice, pero va a tener valor usted, dice, con Néstor, a decir lo de Chile, ustedes que son los cristianos. Creo que sí, le voy a tener el valor. Pero, si no, Néstor me lo saca ahí, le voy. Pero la verdad es que Chile... su problemática no empezó con la crisis de hace 1 mes y medio, 2 meses. No. La problemática, esto tiene unas raíces las raíces serias, sí, del problema chileno
Y lo que va a tener Colombia no lo inventó ni Díaz-Canel, ni Maduro, ni nosotros, ni la derecha, ni la izquierda. Pues ese es una salida de baño. El problema de Chile viene del consenso de Washington. Sí, es la verdad, pues no. El problema del Perú viene del consenso de Washington. El problema nuestro en Nicaragua, inclusive, el problema del INS. Y el problema del sistema corporativo. El contubernio corporativo. Ortega, megacapitales, viene del consenso de Washington. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque las privatizaciones que se hizo en base al consenso de Washington, que nace con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, impactan a los países latinoamericanos de forma brutal. Son los delitos sociales constitucionales que nunca se juzgaron. Y creo que no se van a juzgar, salvo la historia y las acciones sociales de los pueblos. ¿Cómo es posible que Chile, el 2% de la población, tiene el poder económico del 98% de la población? Seamos generosos, digamos que el 3%, que no es así, no llega ni el 2%. Hablando estadísticamente, me corregí si me equivoco. ¿Cómo es posible eso? Tenía que darse esa situación. ¿Por qué? Porque la escala del beneficio económico social no va equiparándose en hacer a los pobres cada vez menos pobres y a los ricos cada vez más sensibles a repartir y distribuir la riqueza de un país. No es que sean más pobres o que lleguen a ser pobres. O que sean menos ricos. Un país donde te dice que la gente tiene que ser pobre es un país mediocre. Ni siquiera asumiendo los programas buenos que tienen ustedes de religión, que yo lo veo. Dios no nos manda a ser pobres, pero Dios nos manda a repartir la riqueza. Y entonces en Chile no se repartió la riqueza, se asignó la riqueza. Esa es la diferencia. No asumieron que los países nórdicos, por ejemplo, y algunos países de América Latina, comenzaron a disminuir los megacapitales financieros y repartieron. Uno de esos, hay que admitirlo con valentía y seriedad, son los gobiernos de Lula, a pesar de los señalamientos que podamos tener legítimos de corrupción y Ordubek, pues, etc. Pero el país de América Latina que más reduce la brecha de pobres y te tira a la clase media fue Brasil. Sacó millones de gente de la extrema pobreza y la pasó a ser pobre. Y después sacó a más de 18 millones de pobres y lo pasó a ser clase media. Ese es un fenómeno nunca visto en ningún país del mundo en tan poco periodo. Igual Bolivia. Bolivia te estaba sacando de la extrema pobreza a la pobreza. No podemos decir a clase media, la pobreza. No puedes pasar rápidamente. Solo en los discursos y en las demagogias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Chile? Que eso iba de una u otra manera a darse una respuesta dramática, una respuesta enérgica que se desbordó, porque hay cosas que se desbordaron y el sistema suprafinanciero capitalista está colapsando. Y si no quieren que colapse de todo y que se incendie el país, como también tienen una capacidad de formación los chilenos política y han adquirido una conciencia cívica y han demostrado que después de la dictadura de Pinochet no quieren volver a la guerra, propone un nuevo pacto social el presidente Piñera, pero no es porque quiera, ni porque sea generoso, es porque es un hombre pensante y pragmático y sabe que todos sus megacapitales, porque ahora son megacapitales, ya no estamos en la etapa, y también lo he analizado otras veces acá, ya la oligarquía pasó a la historia, ya la burguesía misma está pasando a la historia, estamos en la etapa de los megacapitales financieros, que compran a las burguesías y las someten, y a las oligarquías
y esos son los que mandan los capitales mundiales, son los que nos mandan a los países pobres y a los países en desarrollo, que yo lo diferencio en mis análisis de política pública. Entonces, ¿qué hace Piñera? Es decir, bueno, o nos entendemos o nuestros megacapitales no les vamos a poder responder a nivel internacional, porque también le dicen, bueno, vamos a tener que entrar a una nueva dinámica. Eso es lo que está logrando el pueblo de Chile, y lo que se logra en el pueblo de Chile, entiéndase bien, va a ser un beneficio para toda América Latina. Sí, eso es lo que está haciendo AMLO en México. Sí, porque al final de cuentas Chile era el modelo, digamos, que todos debíamos seguir. Entre comillas. Sí, porque eso era lo que se enseñaba. Pues, el modelo chileno es el que funciona. Los Chile Boys que llegaron, después que fueron los Miami Boys en Nicaragua, ¿te acordás? Sí. Entonces, eso es lo que te han planteado. Pero el problema de Chile, claro, si hubo con Pinochet un avance mega económico con los megacapitales internacionales. Aquí nacen en América Latina los megacapitales internacionales, en Chile y Argentina. Y después viene Kirchner y le dice, parémonos. El primero en América Latina que logra sensibilizar la economía es Kirchner. Néstor Kirchner. Cuando le dice, bueno, vamos a dejar que los megacapitales existan y que trabajen, pero los aulos no van a dominar la industria nuestra, va a ser la industria argentina. Vas a estar ahí, y yo iba y vos ibas a Argentina. Y vos comprabas de igual una marca internacional como una marca nacional. Cuando se van los Kirchner, el error de Macri es que le pasa a los megacapitales internacionales y mundiales la economía y vuelve a caer la Argentina. Y ahí están los resultados ahora con las elecciones. Hay que ver todo más allá de la corrupción, ¿verdad? Y más allá de los señalamientos que tenés que hacerle a los líderes. Sí. Porque no quiere decir que no los vayas a señalar. Viene y de manera obligada un cambio en el pacto social de Chile, que todavía está en veremos, porque no tiene forma en este momento. Pero la van a tener porque ellos son tan inteligentes y tan pragmáticos que la van a encontrar. Ellos sí tienen, y admirablemente lo tienen. Lo tienen los chilenos y lo tienen los argentinos. Ya viste, Macri pasaron de la izquierda a la derecha, ahora de la derecha a la izquierda. Ahora, puede ser, pienso yo, porque como te digo, eso todavía no tiene una forma definida. ¿Puede ser ese pacto social un pacto más social que financiero? Es que muy buena tu pregunta, sí, porque si es un pacto financiero, no se va a calmar la demanda popular. No se va a calmar jamás. ¿Por qué? Porque la infraestructura de un país como la de Chile, que vos y yo sabemos cómo es, o la de Argentina, no quiere decir que esa infraestructura te abre la puerta de la casa, que esa infraestructura te llena la nevera de comida, que esa infraestructura te paga la educación de tu hijo o hija. Ese es el error de estos países que creen que las infraestructuras, los megas edificios, los mega bancos pueden contentar de repente a los pueblos, que se puede ir a pasear a un centro comercial y que diga que esté en el universo del paraíso capitalista. No, los cerros que nosotros mirábamos cuando vamos a Santiago de Chile y a los pueblos y a los sectores indígenas todavía en Chile, decíamos no está atendida el área social. Y nosotros se lo decíamos a los demócratas cristianos allá cuando hacíamos los trabajos y cuando estábamos con los alcaldes, porque yo hice mi pasantía de políticas públicas en Chile. Y entonces estábamos mirando esa situación. La problemática de Costa Rica es seria, además de la problemática que le damos nosotros los nicaragüenses con 70.000 o 100.000 habitantes de más. La problemática de las diferencias sociales también en Costa Rica hay que ponerle ojo. ¿Por qué? Porque los megacapitales se adueñaron de los países pobres y de desarrollo. Y ahí es donde tenemos que ver cómo puede siempre existir, porque estamos en un mundo globalizado que no le vamos a dar la espalda, pero hay que buscar la equidad, el equilibrio socioeconómico. Es que eso te iba a decir, en Costa Rica el pacto social que se alcanzó en los 40 del siglo pasado llegó a su término. Es está decir, colapsado. Ya había que renovar el pacto social. Está colapsado cuando los gerentes de la banca,
costarricense, el que menos gana es $40,000 al mes. Y el salario mínimo costarricense no llega ni a $800. Desde ahí usted marca ya cómo está la situación en Costa Rica. Desde ahí tenemos que marcar que en Centroamérica el primer estallido social se va a dar en Costa Rica. Incluso no va a ser en Nicaragua. Aún sacando los nicas de ahí. Sí, no, aún sacando. Sí. Va a ser en Costa Rica. Y tienen que atender eso ellos. Y tal vez ya no va a estar Maduro, no le van a echar la culpa a Maduro. Ni va a estar Ortega, pues, porque a Ortega le faltan 2 años. Pero el que se va a dar eso, se va a dar. Si no lo corrigen. Sí, no, es que no pueden corregirlo. Porque es otra cosa, me gusta tu. No puede. Porque Costa Rica se convirtió, este sector de diferencia social económica, en una norma de vida, en un estatus de vida, en un comportamiento de vida, como estaba en Chile. No se iba a corregir si no se daba el estallido. No te iba a decir Piñera, pongamos la Constitución y hagamos otra cosa. No puede. Tienen que darse esos fenómenos sociales. No lo hizo Bachelet. Es como la cuestión política en Nicaragua. Si no ha habido 18 de abril y 19 de abril, no iba a haber cambios políticos tan fácil como se van a dar en el 21 en Nicaragua. Son fenómenos que se tienen que dar. Los pueblos pagan cuotas. Y esas cuotas son caras a veces, y por eso es que pretendemos que cada vez sean los pobres los que paguen esas facturas. Porque no voy a decir que en Chile las facturas las están pagando los ricos, ni los políticos, ni los diplomáticos, las pagan los estudiantes y los pobres. Sí, así es. Vamos, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua, regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con Fanora Avendaño. Nos queda poco tiempo. Tenemos Brasil rápidamente, la situación del presidente Lula y el anuncio de una nueva pena dictada en un juzgado. ¿Qué tanto va a hacer ruido eso en Lula? Yo creo que esto fortalece el liderazgo de Lula, por un lado, y por otro que es bastante difícil en el sistema jurídico, que es un poco diferente al resto de Latinoamérica y a los estándares internacionales de Brasil. Brasil ha avanzado en tecnología y es una potencia industrial, inclusive militar, en América Latina, pero en su sistema jurídico es bien híbrido, y sus capacidades de los jueces y de sus cortes todavía tienen la íntima convicción en muchos aspectos penales. Pero yo creo que no va a progresar. Lo que ellos están tratando de ver es cómo reacciona el sentimiento popular. Eso es lo que veo yo, que la estrategia de algún sector que quiere inhibirlo, este hombre, la gente va a salir por él. Y otra cosa que yo creo que deben de haber detectado, que él salió deteriorado, aunque tenía todas las condiciones como un expresidente en cualquier parte del mundo, en la cárcel, y yo creo que están explorando cómo está él anímicamente. Entonces, por lo menos por la mensajería de Twitter, que es por donde lo he venido siguiendo, yo lo veo muy activo. Yo también lo veo muy activo, entonces lo quieren medir hasta dónde llega eso. Yo creo que viniendo de un hombre como Lula, que administra las adversidades, esto lo fortalece. Lo que te digo, sinceramente para mí lo fortalece. Lo que sí Lula tendría que ver es hasta qué punto también la gran mayoría de masas que levantaba hace 10 años, 15 años, lo levanta. 1, 2... Hay que ver el deterioro que le causó el Onrumbet, y hay que ver el deterioro que le ha causado el devoramiento de uno de sus cuadros y lo que han emigrado también fuera del movimiento de él y las alianzas que tiene, los capitales que ya no lo van a apoyar. En ninguna parte del mundo, entiéndase, un partido, por muy popular que sea, puede caminar mucho sin los capitales. Y ya vimos el último que pasó, que tuvo que aliarse ahorita al PSOE Podemos en España, Pablo Iglesias. Tuvo que ir a rendir el sombrero al PSOE. ¿Por qué? Porque cada vez más perdía diputados cuando él proponía nuevas elecciones. Sí. ¿Por qué? Porque si no tenés los capitales apoyándote, y es ahí donde los partidos políticos tienen que entender que podemos aliarnos con los capitales, pero no llegar a ser después subordinados a los megacapitales de esos capitales. Pero en el caso de Brasil, la izquierda tiene capitales. Es decir, la izquierda pensando en sí. Lula, que representa a la izquierda. Pero ¿no? Hay que ver también que el capital después no tiene corazón.
el capital tiene inversión. Y si la inversión dice que no puede ir por ahí, esos mega capitales a él, y esos capitales también se le pueden, por lo menos, reservar, tal vez no ir para atrás. Entonces, la reserva te hablo en el tiempo, a ver cómo cuaja él. Eso pasa como aquí, pues, en Nicaragua. Ahí vas a ver a quién van a apoyar los capitales, no han dicho a quién todavía. Está viendo quién va cuajando. Ahora, son 2 años para las elecciones en Brasil, ¿no? Eso es lo que falta, 2 años. Sí, casi 2 años. Estamos como Nicaragua. Sí, es decir, hay todavía tiempo para verlo. Sí, las para rutas, que la las campaña tendencias, la campaña tiene 1 año más todavía. Pero en Brasil, indudablemente yo creo que sí, que si Lula se lanza y logra en este año limpiar todo eso, va a ganar las elecciones. Que gane las elecciones un Lula tan inteligente como es. No crean que Lula va a repetir algunos vicios o va a fortalecer el Foro de Sao Paulo. No, todo el próximo gobierno de Lula va a ser en política doméstica. Ok, Colombia. Colombia, la situación de Colombia es bien compleja. Primero, hubo un torpedeo a los acuerdos de paz, el más grande error que tuvieron el grupo de los Uribe. El más grande error. Y inclusive que no se lo habló los Estados Unidos. Yo creo que Colombia tiene un poquito también de las herencias del consenso de Washington, tiene una ventaja más que Chile. Hay grandes zonas que tienen más equilibrio que Chile. Pero la situación de los megacapitales, los grupos de capitales financieros van a tener que también poner su barba en remojo. Por un lado y por el otro lado el tema de los narcos. Del narcotráfico, sí, y también la legalización de muchas cosas. Por ejemplo, Colombia tiene que legalizar la marihuana. Una de las partes sociales que tiene que avanzar es en eso. Que se le adelantó el presidente Mujica en Uruguay, ya no es problema para nadie, se han adelantado en México, en una parte de México, en Argentina, pero Colombia tiene que partir de algunas cosas trascendentales, ¿verdad? Para poder estabilizarse y sobre todo tiene que abrir espacios políticos a sectores de centroizquierda y sectores sociales. Y parar las matanzas. Es decir, tiene una gran ventaja Colombia, sí, que tiene una cultura jurídica bien cimentada. Pero esa cultura jurídica no ha funcionado mucho para los grupos paramilitares, por ejemplo. No, pero yo creo que tiene que tener una autonomía en lo que es la administración de justicia y no depender de otros países. Tiene que pensar Colombia en hacer su legislación sin el amparo continuo, sin el amparo recurrente a los Estados Unidos. Y Estados Unidos también tiene que comprender eso. ¿Tienen que neutralizar a Uribe? Yo creo que sí. Ojalá, porque este señor Uribe es un político que es parte de la historia colombiana, pero es un político con más pasivos que activos. Sí, pues porque mucha de la violencia se le achaca a él. Sí, pues. Es decir, vos mismo decías ahorita el torpedeo a los acuerdos de paz. Sí, eso es un gran error. Y entonces también el caudillismo tiene que cesar y dar paso al liderazgo fresco en Colombia, y Uribe tiene una obcecación caudillesca extremada. Pero es que Colombia tiene mucha historia con el caudillismo. Toda América Latina. Chile lo rompió, Argentina lo rompió después de Perón, ¿verdad? Kirchner fue un líder, pero no intentó ser el único caudillo. O sea, hay espacios pues que se han dado, ¿verdad? No creas pues que toda América Latina está rompiendo con el caudillismo. Yo digo Colombia de alguna manera, porque es decir, ahí hablas de grandes figuras en la historia de Colombia que son muy caudillos. Sí. Parte de la cultura de Colombia es el caudillismo. Y acaban con el caudillo matándolo al final. Sí, esperemos que no maten a Uribe, pero que lo manden a descansar a su casa. Pero es que Uribe no es el caudillo, Uribe es el caudillo, perdón. El caudillo político ahorita por excelencia es Uribe. Sí. Y yo creo que Uribe pues tendría que reflexionar y porque tiene, te insisto, un apetito primitivo por torpedear la paz. Ok, con todo ese panorama, ¿cómo se pinta la América Latina con respecto a los procesos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son la agenda de Washington? Bueno, la agenda de Washington tiene siempre prioridades. Para mí su prioridad principal no es Cuba. Cuba es el argumento para mantener su prioridad principal. Va a terminar de nuevo en el segundo periodo de Donald Trump negociando con Cuba. Cuba es un caso especial.
porque tiene un respaldo moral mundial contra el bloqueo. Ese bloqueo brutal de 60 años, pues no se lo quita, pues de que podrá tener errores y horrores dentro de Cuba, pero como lo está bloqueando, tiene esa bandera que le facilita a Cuba eso, que no es el caso de Venezuela de ninguna manera, ni es el caso de Nicaragua. Sí creo que la prioridad del presidente Trump es resolver en conversaciones con China, no, pero es que, con Rusia, el problema de Venezuela. Ok. Pero, es decir, sí existe esa agenda de Washington para estos tres países, que uno tenga más prioridad que la otra. Pero eso con respecto a América Latina, el comportamiento de América Latina en respuesta a esa agenda de Washington. Es que no está cohesionada América Latina, pues otros lo dicen, pero no, vos lo miras en la OEA que no está cohesionada. No están cohesionados ni esos mismos países pequeños que un día votan de una manera y otra manera del Caribe. Pues eso es falso. Si vos analizás desde la ciencia política, no hay. Centroamérica no está cohesionada. En su momento estuvo liderada por el presidente Ortega hace unos 6-7 años, ya no. Está, pues, un momento dado estuvo liderada por Oscar Arias, ¿te acordás? Ya no. Un momento efímero, pero estuvo liderada por Benicio Cerezo con la neutralidad activa, que fue la herencia de Andrade, el canciller Andrade, en Guatemala, pero ya no. O sea, está libre albedrío ahorita Centroamérica. Vos no sabés cómo usted es señor presidente de El Salvador, a fin de cuentas. Vos no sabés cómo está el de Guatemala, no sabés cómo va a votar Honduras un día y otro día. El único que tiene una escuela política, diplomática, un poco definida es Costa Rica, porque a veces en Nicaragua, viste a Nicaragua 2 o 3 veces votando, teniéndose con Venezuela. Entonces, eso tenemos que entenderlo, pues no está cohesionada América Latina y está a los vaivenes de los acontecimientos. No tienen la misma firmeza de criticar lo que pasó en Nicaragua, pero después criticar lo que pasó en Chile. Hasta después reaccionan cuando los organismos de derechos humanos pegan la campanada. No tienen la firmeza de seguir insistiendo en un espacio de negociación democrática y beligerante en Venezuela, pero otros creen que la solución es invadir Venezuela y el TIAR lo quisieron reactivar, cuando no se dan cuenta que las salidas militares han fracasado, también ya están obsoletas, igual que los caudillos. Y no se dan cuenta algunos países que creyendo que aisladamente y obviando los organismos de derechos humanos van a sobrevivir como una isla de Estado político. También eso es falso. Los acontecimientos te van acorralando y te van llevando a corrientes políticas modernas donde vas a ceder. Vas a ceder porque mira cómo se dio Bolivia con el error que tuvo. Vas a ceder porque vamos viendo cómo reaccionó Argentina. Vas a ceder porque Brasil, con todos sus altibajos, mantiene sus estándares democráticos y lo ha logrado hacer como el Perú. Entonces, América Latina también, en una década de décadas militares, pasó a procesos democráticos no perfectos, pero que son soporte jurídico suficiente para mantenerte la democracia o los sistemas de Estado democráticos que van a la perfección. Mirá, Argentina tuvo un tiempo que tuvo 7 gobiernos seguidos y no llegó al caos total. ¿Por qué? Porque los afianzamientos democráticos después de las dictaduras militares le han garantizado esto. Nicaragua misma con su constitución, a pesar de toda la crisis, se mantiene dentro de un marco constitucional que todos los actores nacionales y los coadyuvantes internacionales te la refieren a la constitución y a su sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía tenemos espacios democráticos dentro del área positiva, aunque no esté cohesionada toda América Latina, pero en una tendencia que el país que se aísla pierde. Y es por eso que Cuba trata de no aislarse de Europa y de Asia, porque no está en la cancha de América Latina. Entonces, pero no está aislado en otras áreas. Mencionaste un factor y quiero terminar con ese factor, el factor de la participación militar. Mirábamos activo a los militares en Chile, hemos mirado activo a los militares en Colombia, en Bolivia activo los militares en las situaciones que se han presentado ahí. Pero además tenés el apoyo de militares a la candidatura de Lacayo Pou en Uruguay, tenés a un Jair Bolsonaro que responde a los militares en Brasil. ¿Crees vos que en algún momento
¿Ha querido haber un resurgimiento de los gorilas? Sí, los gorilas, siendo objetivo, ¿verdad? Y los golpes militares en América Latina en las últimas décadas quisieron surgir en 1992 con el golpe de Chávez para Carlos Andrés Pérez. No lo comenzó la derecha, los golpes de Estado, los comenzó la izquierda, lamentablemente, ¿verdad? Y yo como un hombre progresista y de izquierda lo reconozco. Pero fue Chávez el primero que hizo un golpe de Estado después de las épocas militares. Un golpe de Estado que no le funcionó. Que no le funcionó, pues, frustrado, pero fue golpista. Sí. O sea, entonces que aquí que no se hable mucho de golpismo, ¿verdad? Y lo que te quiero decir es que eso dio como resultado, pues en varios aspectos, que América Latina ha querido salir de los golpes de Estado. Después en Honduras se lo dieron a Zelaya. Sí. Porque dicen que no fue golpe, pero fue golpe de Estado. Y el otro golpe de Estado consumado aquí que tenemos es el que le dieron a Evo Morales, pero con las características propias y el génesis propio que tuvo Bolivia. Pero no vas a decir que no fue un golpe de Estado. ¿Qué es lo que le hemos dicho nosotros a los militares cuando vamos a foros y vamos? Los militares tienen que mantenerse en sus cuarteles y garantizando la estabilidad, la seguridad y la doctrina de derechos humanos en nuestros países. En Chile ahí está el conflicto, pero están subordinados al poder civil. En Argentina, subordinados al poder civil. En Colombia, subordinados al poder civil. Ahorita la presidenta interina de Bolivia, afortunadamente, y eso va a haber sido el MAS, mandó a su casa a la cúpula militar y tiene una nueva. ¿Por qué? Porque quizás esa es la demanda de los pueblos militares a cumplir sus funciones institucionales y constitucionales que le asignan los pueblos. No deben los militares ser deliberantes en política. Uno de los errores de Chávez y de Maduro es que tienen en su gabinete casi un 30-40% de militares activos. La delegación en servicio sí y solo sí debe ser para aspectos estratégicos de seguridad, como es el caso de Nicaragua. Un solo general tiene un puesto en delegación de servicio aquí, que es en la UAF. ¿Por qué? Porque es la seguridad de cubrir a Nicaragua, al Estado, a la soberanía, de que no se puedan dar delitos financieros. Delitos financieros. Sí. Eso sí, tiene que ser alguien con esas capacidades. Pero tener un ministro de Economía, tener un ministro de Bienestar Social, tener un ministro de Salud militar, no cabe. Y no debería caber jamás. Y los ejércitos no se deben de prestar a eso. Ok, quiero agradecer, desafortunadamente el tiempo nos vuela aquí en estas conversaciones. Gracias, Fanor, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.